Ah, Bien, vamos bien. Buen día, profe. Buen día. ¿Cómo está, Flor? Te quería avisar que hay una de las chicas avisó, Sandoval Claudia, que no iba a poder estar. Sí, hay varias compañeras con una con COVID positivo y otra bueno, que está con los síntomas, pero todavía no tiene hisopado. Ah, Sí, hay una revolución con ese tema, ustedes saben lo que fue esta semana, terrible, digo, en términos políticos. eh, y en temas, me parece a mí, de falta de compromiso, ¿no? Con la otredad, porque una cosa es que yo ¿falta de qué? no tenga miedo de contagiarme, y otra cosa es que ande a la deriva contagiando gente, ¿no? Eh, entonces me parece que es un poco una cuestión de compromiso individual, ¿no? De cuidar la salud del. ¿Puedo agregar algo? Martina. Hoy, cuando estaba mirando los videos de Foucault, tu charla, relacioné con eso. Escuela sí, escuela no. Es para reflexionar nosotros, los Ujú. docentes y además como ciudadanos de un país. Tal cual. Porque no solo pasa por ser docente, es Ujú. cuidar al otro, es cuidar al adulto mayor. A veces me pasan cosas que no entiendo y capaz que en un grupo que es tan heterogéneo se puede hablar desde ese lado los textos, Ujú. ¿no? Como ciudadanos y además docentes, porque somos ciudadanos de un país en el que en este momento no es solo nuestro país en el que está en esta situación, es Ujú. mundial. Ujú. Y reflexionar sobre lo que pasa en otro lado y lo que pasa acá. Ujú. Sí, seguramente es bien interesante, sobre todo si traes a Foucault, ¿no? Con esto de la biopolítica, me parece, que no es un tema que vamos a tratar, pero que es bien interesante planteárselo ahí, ¿no? Hay una cuestión de vida o muerte, esto es así, o vivimos o morimos. Digo, ¿para qué queremos restaurantes y bares abiertos si vamos a morir? ¿Para qué queremos? Escuela hay igual, escuela hay en cualquier lugar en el que no será presencial, los peques no aprenderán del mismo modo, es cierto, pero lo importante es cuidar la salud, porque si no, ¿para qué queremos escuelas, bares, restaurantes, no tiene sentido, y eso es lo Sin que. vida, Ujú. sin vida, que es lo que reflexionamos acá, sin experiencia de vida. ¿Para qué quiero? Yo tengo 4 hijos, Ujú. tengo 15 cursos en secundaria. Me vuelvo loca en mi casa, pero Ujú. yo decía, ¿para qué los mando a la escuela? Se toman tren, se toman colectivo. Ujú. Nosotros viajamos y aparte los descuidos están. Un día nos llevo a buscarlos a la escuela y un papá se los queda en la casa. Es la realidad. Ujú. De antes no viajar, solo viajar mi marido por trabajar o yo y llevar trabajos a alguna escuela, a alguna firma, a viajar todos desmembrados, porque un día lo llevo en tren, un día no llego al tren, lo llevo en tren, colectivo, mi marido los trae. Era válido, no se puede aprender de otra forma con la tecnología Ujú. que tenemos, mínima. Capaz que no todos mis alumnos acceden a un Zoom, Ujú. y acceden 6, pero tenemos un montón de otras formas de acercarnos. Y capaz que veía que hay ciertos directivos que dicen, no, la presencialidad rajatabla. Y se terminaron contagiando el director, los Ujú. auxiliares, los docentes, los alumnos. ¿Y de qué sirvió rajatabla si suspendimos las clases hace una semana? Ujú. Es que creo que en este momento tenemos que reflexionar sobre eso, la educación. Es más, me metí en un grupo de Instagram de una revista que no comparto nada, pero dije, a ver qué opinan. Y decían, en nuestra comunidad, las Ujú. madres quieren que vayan los chicos, las mujeres, en una encuesta de 9.000 mujeres, Ujú. quieren que el 75% quieren que los chicos tengan clases. Dije, ¿cuál es tu comunidad? Ujú. La comunidad no son 9.000 mujeres, estamos Ujú. en un país plural. Dije, yo no me considero de tu comunidad. Bueno, es como que no sé, desde la docencia tenemos que elaborar eso. Y el discurso docente. Recibimos mails y opiniones yo tengo 6 escuelas o 7, ya no me acuerdo cuántas. Y cada directivo tiene una opinión y un relato, un discurso pedagógico. Y a veces digo, me encantaría analizar el discurso pedagógico y algunos otros te mandan un Word, otros te mandan un pensamiento en WhatsApp. El discurso pedagógico desde ese lado.
¿no? Desde un equipo de conducción, cómo cada directivo conduce la escuela con una ideología diferente, o desde una dirección vertical, de una dirección que es más transversal, más plural. Creo que este momento de la pandemia ahí nos muestra cómo cada uno es desde su forma de ser y como docente. Eso que hablan de la experiencia de vida, que la docencia va más allá de la experiencia del aula. Tiene que ser una experiencia de vida. No necesitas trabajar con un texto. Podés trabajar con las cosas que le pasan al chico en la casa, en la No, a mí familia, no. desde otro lado. No sigo hablando. No, Doy no, la palabra. está bien, Vero, está bien, porque yo considero que tenés razón, pero también considero que las otras opiniones son válidas, pero para poder dialogarlas hay que tener fundamento. Y ahí esto de contar con teorías que nos enmarquen para poder defender principalmente la vida, ¿no? Eh, la ideología creo que hay un texto de un esloveno, Slavoj Žižek, que lo deben haber escuchado, que se llama Es la ideología, estúpido. Pero así, ¿no? Él se dedica a analizar, es un pensamiento de izquierda muy radical, que con el que no comparto todas sus listas, pero es cierto bueno, que la ideología nos atraviesa y que estamos en un momento en el que la gente quiere trabajar, ¿no? Discutí ayer con mi hija, que está enojada por haber votado a Alberto, que le sacó los chicos de la escuela, y no entraba en razones de que esto es una cuestión de vida y muerte. No tiene que ver con que la docencia no quiere trabajar. La docencia trabaja el doble con estas actividades virtuales. Es que creo que, ay, perdón, hola, buen día. Creo que pasa por ahí, no terminan de dimensionar que en realidad como docente el trabajo es bastante más complejo y la tarea del docente dentro del colegio se vuelve mucho más amena, si se quiere, porque nos formamos para eso, para estar en una escuela, para poder ver lo que está pasando. Yo trabajo con adolescentes, entonces hay un montón de otras cuestiones que ahí atraviesan, que tienen que ver con el estado anímico, que obviamente la virtualidad no ayudó, porque muchas veces hay chicos que tienen una red familiar que contiene y hay tantos otros que no. Entonces la escuela servía a esos fines, digamos, a los fines de la contención. Ahora, el tema de la presencialidad no tiene que ser a cualquier precio. Eso es lo que hoy estamos viendo. Digo, si uno todos los días está afrontando una situación, a mí me ha pasado estos últimos 15 días o un poquito más, fueron de todos los días estar recibiendo mensajes diciéndome, tal alumno falleció el tío, tal alumno falleció el abuelo, tal alumno, o sea, todos los días era un chico atravesado por un duelo diferente, que tenía relación directa con la realidad que estamos pasando. Entonces, frente a eso, no podemos hacer de cuenta que no pasa nada, que hay que seguir con la bandera de la presencialidad, no importa qué. Digo, es momento de parar un poco la pelota y decir, bueno, a ver, pensemos, no se puede a todo. Y a esto también estamos enseñando, a decir, che, pará, no da todo igual. No podemos seguir como máquinas. Tenemos que parar un poco y decir, che, estamos atravesados por todo esto, se nos está muriendo gente cerca. Entonces, me parece que ahí es el punto donde de repente el tema del cuidado tiene que ser central en el mensaje que estamos dando como docentes y que tienen que recibir de parte también los estudiantes y las chicas también, las estudiantas, no sé cómo se dice, pero como para, digo, me parece que la escuela está aportando desde otro lado. Todavía hay mucha gente que no es consciente de eso, pero en algún momento yo estimo que esa ficha cae. Ojalá, Marina, ojalá que la ficha caiga en algún momento, ¿no? Digo, antes que nada, como nota al pie, estudiantes no tiene género, así que no te preocupes. Eso es lo interesante, docente no tiene género, estudiante no tiene género. Entonces podemos usarlo libremente si no le ponemos artículos, ¿no? Desde el lenguaje inclusivo que me interesa. Respecto a lo otro, el tema de los medios de comunicación es fatal. Y el tema de que
Claro, ¿a quiénes están invitando? A psicólogos y psiquiatras y expertos en esto y en aquello, que lo que dicen es que esto le hace mal al niño, a la niña, pero hay que tener en cuenta el contexto, no el contexto político, sino el contexto sanitario, ni el psicológico, sanitario. Y hay que poder dialogar con los peques para que lo puedan comprender. Ellos comprenden mejor que nosotros. Mi hija me decía que ellos aprendieron a no compartir cosas, a usar el barbijo, a esto y aquello. Perfecto, porque los chicos aprenden mucho más rápido, absorben la norma mucho más rápido que nosotros y nosotras. Pero ¿qué pasa cuando existe un contagio que no viene del peque? ¿No? ¿Qué pasa en ese momento? Esas variables que no están midiendo y que de algún modo están utilizando como caballito de batalla para la política partidaria, es tremendo. No sé, yo no lo escuché al presidente, pero mi hija me decía, ¿escuchaste lo que dijo? No, no lo escuché, pero seguramente hay algo a ver, que no pudo comunicar de manera adecuada. Es probable que haya sido así. Ahora, esto que no haya podido comunicar de manera adecuada implicaría que en algún momento se sienten esos famosos paneles de discusión sobre la educación a personas con experiencia en educación, ¿no? Digo, el psicólogo o la psicóloga es muy importante para el crecimiento mental de la infancia, pero también es cierto que cada docente tiene otro bagaje que va mucho más allá de lo psicológico y que tiene más que ver con el cuidado, como decía creo Marina o la compañera anterior, este cuidado de la otredad, ¿no? Es cuidar al otro, no solamente cuidarnos a nosotros y nosotras mismas. Entonces me parece que esta falta de convocatoria a personas con experiencia en el campo educativo que puedan hacerles comprender que no es necesario que los pibes y las pibas estén sentados en un aula para poder aprender. Es cierto, ¿se podrá aprender mejor? Puede ser. Eso lo ha trabajado la pedagogía desde el siglo XVI, ¿no? Cuando empezó a haber pedagogos que se ocupaban de estos temas. Pero también es cierto que el momento actual de crisis en general, pero sobre todo de crisis educativa, nos estaría indicando algo así como que esa crisis lo que amerita es un cambio, una transformación. De eso habla la crisis, de lo que se puede cambiar, de lo que se puede modificar. Entonces, si pensamos que la crisis podría llegar a ser un proyecto, como dice algún pedagogo contemporáneo que no recuerdo su nombre, entonces la crisis no es crisis, la crisis es un proyecto. Ahora, la idea de proyecto hay que dialogarla. ¿Un proyecto de qué? ¿De quiénes? Político, pedagógico, sociológico, antropológico, no sé. Hay miles de cuestiones científicas y filosóficas que nos están atravesando en este momento de pandemia, y como decían por ahí, que no es un problema solamente de la Argentina, es un problema del mundo, y del mundo cercano. En Paraguay están muriendo como moscas, en Uruguay, que nadie lo dice, con todos los recursos que supuestamente tienen, también, pero los medios lo esconden. Yo porque tengo colegas y sé que la están pasando muy mal. Y solo por Brasil ni hablar. Brasil creo que es algo así, como podríamos ponerle el título de Holocausto tranquilamente, porque hay ahí una falta de cuidado de parte de la política gubernamental que apesta, ¿no? Que apesta. Entonces, y nosotros nos estamos quejando porque vamos a parar la escuela por 15 días, bueno, como decía mi abuela, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. El año pasado nos dijeron lo mismo y estuvimos 8 meses, ¿no? Pero si tenemos que estar 8 meses más, la infancia no va a perder la capacidad de aprendizaje, aprenderá menos, es probable, o no, algunos y algunos aprenderán más. Lo importante... ¿Puedo agregar algo, Mónica? Sí, claro, adelante. Sí, yo creo que además por ahí esto nos sirva para... Creo que hay veces que mucha parte de la población confunde a la educación como, en vez de entenderla como un derecho, como un servicio. Y entonces esperan que las escuelas estén abiertas para que los docentes y las docentes reciban a los niños y a las niñas, mientras ellos y ellas tienen otras actividades, ya sea trabajo, esparcimiento, actividades físicas, lo que sea. Entonces me parece que cuesta bastante y enoja bastante eso.
que tengan que cortar con su rutina, porque la escuela no está ahí para atender a los niños y a las niñas. Más allá de que aprendan o no, más allá de lo que, no sé cuánto le interesaba a la gente qué pasaba con los pibes y las pibas antes adentro de la escuela. Como que de repente aparece un interés increíble en la educación cuando antes no estaba. Y por otro lado, respecto de lo que decía Flor sobre las vacunas ahí en el chat, yo creo que justamente esta falta de empatía que se tiene, que hablaban al comienzo del Zoom, es lo que no permite que puedas ver más allá de lo que pasa a tu alrededor. Al ser algo mundial, creo que el contexto se extiende muchísimo más. Entonces no podemos quedar solamente con las experiencias individuales o con las experiencias de nuestra provincia o de nuestro municipio o incluso del país, porque es algo mundial que escapa a decisiones personales y entonces creo que por más que las docentes y los docentes estemos en su mayoría, no todos todavía, primero por la cantidad de vacunas y segundo porque era una opción de cada persona vacunarse, no están todos y todas vacunadas. Y además no se trata justamente solamente de cuidar a los docentes y a las docentes. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Porque yo estoy vacunada, pero de mi sala ningún niño, ninguna niña está vacunada y sus familias tampoco, porque la mayoría tiene otros tipos de empleos en donde todavía no les toca como grupo poblacional vacunarse. Entonces, digo, me parece que ahí también nos quedamos como cortos y cortas con la discusión si pensamos que esa va a ser, digamos, la solución a que la educación permanezca abierta o no. Eso nada más. Profe, quería agregar algo más, me parece bárbaro lo que dijo Paula, existe esa connotación de depósito en la escuela, donde deposito a los niños y yo me dedico a otra actividad, pero me parece, básicamente, vos hablabas en tu escrito sobre ética, y me parece que acá los valores, debería haber una jerarquía de valores, la vida está por encima de todo lo demás. Entonces creo que a veces los medios de comunicación que se suman al caos en lugar del orden, estamos viendo como que, ¿qué es primero? La vida. Entonces después lo demás. Hay un mito de la presencialidad también. Hay padres que consideran que porque ven un video los hijos, eso no es serio y el más serio es estar haciendo una tarea escrita. Entonces, a los mitos de presencialidad, a la falta de una jerarquía de valores en la sociedad, el docente, todos estamos transversalizados por este problema. Y además la búsqueda de certidumbres en un contexto de incertidumbre. ¿Cómo vamos a tener certidumbres si esto es totalmente incierto, extraordinario y nos falta a veces esa flexibilidad, lo considero a todos, ¿no? Que bueno, si tenemos que ir presenciales, si tenemos que ir marcha atrás, nos cuesta volver atrás en un tema, porque también estamos como una resistencia a esa problemática incierta. Es lo que me parece a mí que buscamos certidumbre donde no lo hay, no podemos tener esa certidumbre. Entonces tenemos que trabajar en la incertidumbre y trabajar desde nosotros con esa flexibilidad y adaptabilidad, y creo que, bueno, silenciar un poco en nuestra cabeza los medios y lo demás, como tener cierto criterio de decir, bueno, esto de que decías que la experiencia, lo que estaban diciendo nuestros autores, la experiencia nuestra, reflexionar, o sea, vernos nosotros, parar un poco la pelota, como dirían, y ver qué nos está pasando y trabajar en consecuencia. Y me parece, bueno, nefasto que esas mesas de expertos, pseudoexpertos, estén dando en realidad, no sé, recetas donde es difícil poner recetas porque nos está pasando a todos. Perdón, me muteo. Profe, ¿puedo agregar algo? Bueno, Claro, claro, sí. Perdón, Sofía, habla vos y después hablo yo. Es cortito igual respecto a lo que decía Mónica y Paula, con quienes coincido. No sé si se acuerdan que al principio del año pasado había salido un corto que se viralizó, que era de un profesor que se llamaba Pablo Jaffe, que era La escuela está abierta. Y realmente creo que es así, o sea que la escuela no es el cemento y tampoco tiene que ser ese lugar a donde vamos a llevar a nuestros hijos para que los eduquen, porque la educación también está en casa. Entonces digo, si solo tenemos a la escuela como el lugar que me otorga el título
para que mi hijo después siga sus estudios, ya estamos fallando como desde la base. Entonces pensaba en lo que decía Paula y digo, bueno, sí, en casa podemos seguir manteniendo esa educación con más, menos recursos, seguro, pero no me parece que sea el momento ahora quizás de analizarlo, ¿no? En una educación incluso donde hoy decimos con los chicos no, viva la educación, y después cuando un docente pelea por su salario, bueno, el docente no quiere trabajar, no tiene vocación. Entonces digo, ¿cómo equilibramos la balanza en ese punto? Eso solo quería acotar. Yo, hola, quería hacer un comentario con respecto a lo que estaba haciendo Sofía sobre el tema, perdón, Seba, que te corte, sobre el tema este del video. Yo hice como una reflexión, un análisis para un trabajo para la facultad, así que si quieren después se los comparto. Es una carilla, simplemente un análisis, una reflexión en base a un trabajo que nos habían mandado a hacer en una materia, así que después si quieren se los comparto por el grupo. Ahora sí, me muteo y lo dejo a Seba hablar tranquilo. Gracias, Flor. Seba y después Daniela pidieron la palabra. No, yo no había pedido la palabra, Nico había pedido la palabra. Creo que Nico. sí. Sí, Nico. Adelante, Nico. Me parece que se le cortó, así que Dani, si querés, mientras Ahí se está. ¿Ahí estás, Nico? Sí, ahí está. Había dicho Perfecto. primero buenos días. Y después una inquietud que me surgió esta semana, y todo el año pasado, que creo que hasta ahora no se mencionó, que no puedo concebir que salga Trota a decir una cosa, por ejemplo, a las 2 de la tarde, y que después el presidente a las 4 horas diga todo lo contrario. Eso es increíble. Eso creo que fue algo que me llamó mucho la atención porque digo, nos quita mucha credibilidad, parece desorganizado, y creo que eso se tendría que manejar de otra forma. Y ya nos pasó el año pasado que muchas veces las familias se enteraban de las cosas por los medios antes que nosotros. Entonces, yo soy preceptor a la mañana y profesor de educación física a la tarde. Entonces, me llenaban el celular de preguntas después de cada anuncio que se hacía en algún medio, y mi respuesta era, todavía no tenemos nada, no hay información oficial, y 2 días después nos llegaba a nosotros la información oficial que ya se había dicho en la tele. Entonces, eso creo que es algo que habría que trabajar para que sea más serio, para que le dé más seriedad, porque es como que el ministro de Educación dice una cosa y es como que no está respaldado o da esa impresión. Entonces, fue algo que me llamó curiosamente que me preocupó, digamos. Y después otra cosa, con lo que estaban hablando con respecto a las clases virtuales, creo que en los programas, en los medios, hay muchos factores que cada comunidad educativa vive. Por ejemplo, en mi experiencia, nosotros trabajamos en mis 2 cursos con 2 burbujas. Entonces, por ejemplo, ya del Vamos, no serían 2 semanas que trabajarían de forma presencial, solamente una, que es la semana presencial que va a esa burbuja, o sea que ya no serían 2 semanas. Y después otra cosa, pasó esta semana que teníamos más de la mitad de los profesores aislados, porque pasaba algo en nuestro colegio o en otro colegio. Entonces venía un curso por 1 hora, al otro día otro curso por 1 hora, y de 120 chicos que nosotros teníamos que tener adentro del colegio, por ejemplo, teníamos 15, 10, 5. Después pasó también que las familias te enviaban mensajes diciendo, Prece, disculpe, mi hija viaja en colectivo, la última vez que viajamos muy apretados, la verdad que tenemos miedo. ¿Y qué le podés decir? Quédate en casa, seguí trabajando de forma virtual. Y eso lo que generaba era muchos problemas con los profes. ¿Por qué? Porque en los Classroom, por ejemplo, se les mezclaban las burbujas. Los que no asistían no sabían si tenían que participar del Zoom o no. Los que estaban en el colegio, o sea, se estaba trabajando muy dispar, digamos. Entonces, también esos factores se tendrían que hacer notar porque nadie los nota, ¿no? O sea, decir presencialidad y solamente hay 2 chicos, o sea, también habría que ver eso. Y después otra cosa que nadie tampoco escuché que lo dijera, es que los colegios van a estar abiertos. Si bien se va a trabajar de forma virtual, los colegios van a estar abiertos, van a haber guardias de directivos y preceptores, por si, por ejemplo, llega a pasar algo, como el año pasado pasaba que, no sé, le robaban el celular a la mamá de algún alumno y ese alumno no podía trabajar, ahora va a tener
ese alumno la posibilidad de ir al colegio para que se le brinden las herramientas o que se le dé material para que pueda trabajar en papel, digamos, desde la casa, estas 2 semanas que en teoría estaríamos trabajando de forma virtual. O sea que es distinto. Pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta y lamentablemente no se dicen. Muchas gracias. Yo quería agregar una cosa a lo que dijo Nico, porque, bueno, para los que no saben, nosotros dos siempre trabajamos juntos y venimos cursando juntos. A lo que dijo él de la credibilidad, es que también perdemos nosotros los docentes a veces credibilidad cuando comunicamos algo, porque a veces comunicamos algo que nos llegó a la familia y cuando termina el comunicado hay un cambio y hay que hacerle todo un cambio de vuelta a las familias y parece que los estamos cargando o que no estamos bien informados, y no es a veces culpa nuestra. En mi familia son casi todos docentes y al inicio costó un montón porque bajaban muchísimos comunicados que al principio se contradecían, bueno, vamos a empezar, no vamos a empezar, sí, vamos a empezar, no, sí, con la burbuja, sin la burbuja. Y retomando también lo que dijo Nico, el año pasado, al menos en las escuelas donde yo estuve, también estuvieron abiertas para que los chicos puedan dejar los trabajos en formato papel. Y los directivos, en el caso de las escuelas donde yo estaba, lo escaneaban y nos mandaban escaneados esos trabajos. Porque, bueno, mayormente se solía hacer en las entregas de mercadería o solían hacer guardias. Ya no solamente ahora que se va a implementar esto de las guardias, sino que en la escuela donde yo trabajo ya se hizo durante el año pasado este sistema de guardias para aquellos chicos que no tenían conectividad. Y también quiero agregar algo que me parece importante, es que muchas veces nuestros chicos pasan, nuestros alumnos, en la familia por situaciones que no son agradables, y en la escuela es donde buscan esa contención y a veces se los puede ayudar. Con este tema de la virtualidad a veces costaba mucho darse cuenta, si bien yo he derivado alumnos a gabinete y nos hemos enterado de ciertas situaciones que no eran muy agradables, tardamos más en darnos cuenta que si estaríamos en presencialidad. Obviamente que esto no es a costo de lo que estamos pasando, ¿no? En situación de pandemia. Pero bueno, quería agregar eso. Profe, perdón, quería decir algo. Dani, que hace rato que está queriendo hablar, ¿sí? Vayan anotando y así cuando pues van. Dani. Perdón, buenas, primero que no me pude conectar a horario porque tuve un problemita de conexión. A mí me hace pensar muchísimo todo esto y no sé si por ahí algo de lo que diga ya lo conversaron, pero me parece que hay algo que nos está pasando, esto de la experiencia y cómo vivimos el 2020 y cómo lo atravesamos cada uno de nosotros y de nosotras. Me parece que hay que apuntar un poquito a entender o acompañar o ser educadores nuevamente de las familias. Me parece que hay un no comprender de este aprendizaje que también se puede fomentar a través de la virtualidad, y creo que ahí, por lo menos como mamá, cuando me pasó con mi hija, digamos, tuvimos un 2020 en donde hubo como mucha falencia porque no sabíamos qué hacer y salimos todos a hacer lo que se nos ocurrió como pudimos, pero creo que este 2020 tuvo que habernos enseñado también a los docentes y a las docentes a cómo llevar esto que viene, y que sabíamos que por ahí nos iba a pasar, y empezar a acompañar y que las familias comprendan el lugar que tienen y la importancia de que estén, y cómo ayudarnos a nosotros a mediar el aprendizaje. Hablo sobre todo, yo soy maestra de nivel inicial, porque en superior no me pasa, pero en inicial me pasa de que hay que apuntalar a la familia, en qué necesitamos, por qué necesitamos que estén, por qué un juego puede ser sumamente educativo y a dónde apuntamos con eso, llenarlo de contenido. Me parece que ahí hay algo que saliendo un poco del enojo que nos provoca los cacerolazos y las marchas que decís, digamos, ¿no? En mi jardín bajaron las raciones hace 2 años a la mitad y no había nadie salir a reclamar que habían bajado las raciones de almuerzo. Entonces me parece que el grupo social que sale a pelear por los que no tienen es una mentira, es una pantomima que quieren hacernos creer, pero los que estamos dentro del sistema público y los que vemos las falencias que tiene,
que no son esas familias las que están saliendo a golpear, tenemos como que tener otra mirada nosotros y cómo hacer para acercarles la importancia de que se conecten, por ejemplo, de que yo en inicial a las familias ayer les decía, pónganlos, conéctenlos, como diciendo que estén, que nos volvamos a encontrar, y después la discusión que tuve en el interior de la escuela, de no nos vamos a encontrar lo mismo que nos encontramos el año pasado. No nos vamos a encontrar para sostener que te estoy ahí cuidando, nos tenemos que seguir continuando nuestra tarea pedagógica. Y ahí llamamos a la reflexión de cada uno de nosotros y de nosotras de qué hicimos para aprender a cómo manejar la virtualidad como docentes. ¿Nos capacitamos para poder hacer algo respecto a esto? ¿O nos quedamos en, ay, otra vez, la verdad no sé qué hacer? Digo, no, sin culpabilizar a nadie, digo, me parece que ahí hay una reflexión propia de, me fui a capacitar para que si esto volvía a pasar, tenga yo herramientas para poder llevar adelante esto o no. O me quedé en otro discurso. Y me parece que hay mucho de esto, o por ahí directivos que te dicen, no, bueno, júntense para que se vean. Digo, después empecemos a pensar, el Zoom que tenemos nosotros en la universidad, ¿es el mismo recurso que tiene que tener un nene inicial? Digamos, ¿es el mismo recurso tecnológico? ¿O tendríamos que pensar, ¿para qué nos juntamos en Zoom? Y acá llamo a lo que nos hace la profe. No nos hace acá venir a leer los textos. Digamos, al Zoom nos encontramos para charlar sobre lo que leímos. Bueno, ¿cómo hacemos esa transposición para otros niveles educativos? ¿Qué les hacemos hacer y para qué nos vamos a encontrar? Digamos, me parece que todas estas preguntas nos tienen que resonar en estos 15 días, que ojalá sean 15 y que todos queremos que solo sean 15, y si son más o si se vuelve a suceder, tengamos realmente herramientas reales. Digamos, y acá hay que, digamos, me parece como que es la comunidad educativa en su conjunto, digamos, no somos ni los maestros solos, ni la familia sola, ni el ministerio solo, somos una comunidad, digamos, me parece que desde ahí es pensarlo. Perdón, me extendí, pero venía con todo esto así como que me salía por los poros. Está bueno hacer catarsis al tiempo que aprendemos algo, ¿no? Porque si no, para eso está el psicoanalista, para que uno vaya a hacer la catarsis. Pero en este caso me parece que uno puede aprender mucho. Y de todo lo que fueron diciendo, me parece que vale rescatar esto de, bueno, ahí decían en el chat, y dame un segundito, Flor, termino con esto, porque si no me quedó ahí lo que dijo Nico, lo que la otra compañera y lo que dijo Dani. De algún modo, no, quería saber si había alguien más para hablar después. Bueno, no, ahora lo vemos, te toca a vos en todo caso y después vamos viendo, así pidiendo la palabra. Ahí está Silvia también que levantó la mano, si me dan un segundito para no perderme en todas las catarsis, me parecen todas muy importantes. Vi por ahí en el chat que bueno, que estaban hablando de que Puigros no apareció más en los medios. Entonces, lo que quiero es relacionar esto que venían diciendo de la falta de diálogo, por llamarle de algún modo, que tiene el ministro de la Nación con el presidente, o la falta en los medios de personas con experiencia en el campo educativo, pero con experiencia, con mayúscula, digo, ¿no? Alguien que lee la educación desde afuera como una teoría, ¿no? O alguien que está pensando en eso más instrumental de la educación, como decía alguna compañera por ahí, que tenga que ver con el paso a segundo para tercero y termino la secundaria para ir a la universidad, ¿no? Esto que en líneas generales le interesa a la sociedad, pero que no tiene tanto que ver, o que no es la centralidad del factor educativo. El factor educativo, por eso insisto en esto, tiene que ver con la vida, y es algo en lo que tenemos que aliarnos con la familia, con el Estado y con la sociedad en general, ¿no? Digo, con la sociedad política y la sociedad civil. Esto es lo que nos está faltando. Hace no mucho tiempo, 10 años menos, estaban pidiendo desescolarización, porque la escuela no servía, porque la escuela no enseñaba, porque la escuela no capacitaba. Y ahora que pueden estar con les peques en su casa
aprovechando este momento de desescolarización presencial, están peleando por un tipo de escolarización presencial. Entonces hay que poner en la balanza todo eso que tiene que ver con la historia, no hay que perder memoria, y no hay tampoco que dejar pasar ningún tipo de aprovechamiento partidario para inculcar odio, ¿no? Porque ya pasamos muchos años por ese odio de clase o de partido o esa famosa grieta. Entonces me parece que tener presente en principio que cuando hablamos de educación estamos hablando de política. La política es educación y la educación es política. Entonces es imposible desestimar los factores políticos porque hacen al campo, sobre todo ideológico, de la docencia, y la docencia comprometida fundamentalmente, ¿no? Entonces, digo, todo esto que parece algo desvirtuado o impresentable, que el presidente salga a decir tal o cual otra cosa, me parece que tiene que ver con, a lo mejor, esta cuestión de llevarse mucho por lo que dicen los medios de comunicación, y no digo que los medios de comunicación estén aislados de los problemas sociales, digo que de algún modo se suben al tren de lo que aparentemente dice la sociedad. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que en ese tren en que toma, esa palabra que toman los medios de comunicación, ¿será que es la voz de la sociedad? ¿O será que de algún modo están tratando de influenciar políticamente a la sociedad, ¿no? Me reservo esto como pregunta porque no estoy segura, porque los medios son muy importantes, porque sus denuncias han establecido un circuito de agenda a muchas políticas, políticas sociales, políticas públicas, que tienen que ver con la protección y el cuidado, sobre todo de la mujer. Entonces, no podemos prescindir de los medios. Lo que sí podemos es criticar esa palabra de los medios, ¿no? Y criticarla desde la escuela fundamentalmente. El problema es ese, el problema es que la ideología nos pone como unos anteojos de colores que de algún modo suelen impedirnos ver cuestiones de la realidad, ¿no? Entonces, volviendo a Trota, a mí me parece que Trota, a ver, ¿cómo lo digo? Que Trota no tiene la capacidad, porque no tiene el conocimiento, no porque no tenga la capacidad técnica de hacerlo, sino que no tiene el conocimiento experiencial que hace al campo educativo. Entonces, desde ahí me parece que a veces, en ese afán por comunicar, en ese afán por ponerse en ese tren de lo que supuestamente pide la sociedad, a veces comete algunos errores, ¿no? Porque a veces sale incluso a hablar antes del presidente, ¿no? Entonces, yo no sé si es falta de comunicación entre ellos o qué. Lo que sí tiene que estar presente es esta posibilidad de criticar, ¿no? Criticar por un lado que el presidente de la nación lo que está haciendo es cuidar nuestra salud, y si ustedes quieren, el ministro de Educación lo que está tratando de hacer es llevar un manto de paciencia a todas aquellas personas que reclaman por esa escolarización presencial. Entonces, no hay culpas, me parece que no hay culpas, hay necesidad de diálogo, necesidad de un diálogo que tenga que ver sobre todo con cuidar a esas poblaciones o a esos peques y esas peques que no tienen acceso como tiene el resto, como decía por ahí alguna compañera, creo que era Irina, y la escuela, como decían muchos, está abierta. Entonces, que existan guardias de 2 o 3 docentes y directivos que puedan albergar a esa comunidad que no puede acceder, eso me parece fundamental. Pero no que se piense en una masividad presencial que colabore aún más con esto de hacer circular más el virus, ¿no? El virus está en nosotros, el virus circula con nosotros. Entonces me parece que esa es la postura del presidente, principalmente, mientras que la postura del ministro de Educación, mal o bien, no lo sé, es esto de conciliar un poco esas problemáticas que existen en el campo de la sociedad. Aunque se me ocurre, pienso en voz alta, a lo mejor no tiene las herramientas necesarias para plantearse esos problemas
en lo que hace a la experiencia o a un trayecto de experiencia educativa, como si lo tiene Puigros, quien lamentablemente se fue del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, esas son cosas para dialogarlas, ¿no? Para pensar. Y entonces, bueno, la idea es esta, poder pensar en esto. ¿Por qué si hace un tiempo reclamábamos en que se cierren las escuelas y ahora queremos que se abran las escuelas? Punto principal. Hay algo ahí que está en ebullición, hay algo ahí que está haciendo ruido y que no solamente tiene que ver con que las mamás o los papás tienen que hacer sus actividades cotidianas. Digo, hay muchas mujeres que tienen que ir a trabajar, que necesitan ir a trabajar. Ahora, lo que hay que plantearse es, la escuela no es una guardería, no. La escuela es un lugar en el que uno va a educarse. ¿A educarse para qué? Para la vida. Es cierto que de algún modo retrasa la sociabilidad de la infancia y la adolescencia. Es probable, puede ser. Pero este es un caso excepcional que no podemos perder de vista. Este es un acontecimiento que rompe con la normalidad. Por eso es un acontecimiento. Con la normalidad de lo repetitivo, ¿no? Digo, de esa reproducción que tenemos en las instituciones educativas. Y me parece que esta ruptura nos puede dar mucho que hablar, tanto en los niveles más básicos como en los niveles superiores. Hay que hablar con la palabra, hay que tomar la palabra, ¿no? Como estamos trabajando en esta primera unidad. Y disculpen que vuelva a poner los contenidos, pero tienen mucho que ver con poder tomar la palabra para poder dialogar. Y entonces de ahí es que, bueno, la educación está influenciada por múltiples esferas de la sociedad. Y desde ahí, esto de que tenga que ver con el cuidado, ¿no? Con el cuidado, porque cuidar es educar también. Así que bueno, le doy la palabra a Flor y después creo que estaba Silvia, después creo que va Irina. Adelante, Flor. Bueno, yo también había pedido la palabra. Dale. No. Yo porque quería A mí se me tomar van algo las que... ideas. creo que a todos. Perdón, hay dos Flor, sí, es cierto. Romy había pedido la palabra antes, perdón, Romy. Flor, dame un segundito que hable Romy. Sí, no hay problema. Sí, gracias. Dale, Yo adelante. estoy pensando con mi hijo y me cuesta mucho, o sea, tengo ratos donde me tengo que levantar, más que nada es por eso. Gracias. No, yo un poco no coincido con varias cosas. No quiero defender a Trota, pero Trota es ministro nacional, no es del AMBA. También hay que pensarlo así, me parece, que cuando él habla no le habla al AMBA nada más. Y no creo que no sepa. O sea, si está ahí es porque algo sabe. Yo sé que viene del ámbito privado de la educación. No viene del ámbito público, digamos. Bueno, y eso ya genera muchas diferencias. Seguramente Puigros, no seguramente, todos sabemos que es muchísimo más grosa que Trota, eso no hace falta discutirlo, digamos. Pero bueno, ser grosa en algo no te hace ministra, ¿viste? Es como que siempre los ministros de educación nunca vinieron solamente del ámbito educativo, siempre resulta ser alguien más técnico. Y capaz que eso tiene que ver con deficiencias ya de la estructura estatal, que siempre terminan siendo tipos así, ¿viste? Como más instrumentalistas. Eso por un lado. Y además, la ministra de Salud, también en línea con Trota, decía que las clases no cerraban. O sea, no era solo Trota. La ministra de Salud también lo sostuvo hasta la mañana que después habló el presidente. Después coincido en esto que es verdad, mi hijo también pierde 8 horas nada más, porque una semana va y una semana no va. De todos modos, esas 8 horas, para mí, que soy mamá soltera, es un montón. Entonces yo me pongo también en el lugar de las mamás que somos mamás solteras, y que tenemos que trabajar, y tenemos que estudiar, entonces a veces también cuesta solidarizarse con esas otras, que necesitamos el jardín, y si bien, lo voy a decir provocativamente, es una guardería, sí, es una guardería, por supuesto que, y no está mal que lo sea, al contrario, me parece que está buenísimo que también lo sea,
Lo digo provocativamente, porque yo entiendo en qué sentido no lo es. Después pienso que en qué mundo vivimos, ¿no? Qué avanzado está este sistema que se prioriza la economía y no la cultura y la educación. Y lo digo en términos globales ya, ¿no? Porque se sostiene la economía, hay que sostener la economía, hay que sostener la economía. Sí, ¿a costa de qué, digamos? ¿A costa de qué? Nada, hay que elegir entre educación y economía. O sea, ¿qué sistema de porquería? Que tenemos que elegir eso. Después, me parece que el daño en los pibes es tremendo, es tremendo. Yo lo veo con mi hijo, con mis sobrinos, sobrinos que se volvieron a hacer pis en la cama, o sea, daños grosos, ¿viste? Que no es solo no saber leer, que también es importante que sepa leer, sino a nivel motriz, a nivel cognitivo, a nivel emocional. La pasaron re mal los pibes, y fueron los que más obedecieron, porque estuvieron encerrados un año entero. Ojalá que la medida vaya y venga, que no sea un mes sin pisar la escuela, ojalá que no, ojalá que se priorice y se diga, bueno, 15 y 15, bajamos la curva, volvemos, bajamos, volvemos. Me parece que hay que apelar a eso, que por favor sea así, porque es tremenda la carga mental de los pibes y de las madres y de los padres. Porque al final no ganamos nada, es como que igual pierden, o sea, igual estamos perdiendo, digamos, por eso digo que ojalá sea ir y venir. Después, otra cosa, estaría bueno que puteemos contra los que producen las vacunas, porque acá el problema son los grandes laboratorios que no están entregando vacunas. O sea, los países desarrollados tienen vacunas abarrotadas, que no las están entregando, y no escuchamos a nadie que diga eso. Hay 35 millones de vacunas de AstraZeneca que encontraron en un depósito en Italia. Eso alcanza para un país entero, y nadie dice nada de eso. El problema es ese también, o sea, y acá ya vimos que el gobierno negoció con todo el mundo que hace vacunas para que lleguen, pero no están llegando, entonces tampoco es, o sea, es un problema recontra global, y es civilizatorio, porque ¿cómo es esto? El PBI mundial cayó extremadamente, y bueno, mi hijo no da más, pero lo último que quiero decir es, los últimos índices del INDEC dicen que más del 50% de los niños de 0 a 14 son pobres. Y eso es un dato que no podemos olvidar. Y tiene que ver con la escuela también. Por eso me parece que está bueno sostener esto de que la escuela tiene que abrir y cerrar. No puede cerrar. Los pibes son pobres, y la pobreza es tremenda. Entonces, la escuela significa un montón. Alimenta, la escuela alimenta, no solo con el bolsón de comida. Nada, eso, como que no me gusta caer en esto de, ay no, cerramos. Sí, cerramos porque vos por ahí la podés pilotear, pero no es así. Miremos en los barrios que la escuela es un montón, entonces cerremos pero volvamos, cerremos y volvamos. No sé, yo lo veo así. Bien, Tommy, tenés razón en algunas cosas, en otras está un poco complicado porque hubo ahí como cuestiones vinculadas a la economía, es cierto, hay muchos pibes pobres y pibas pobres, estamos hablando justamente de eso, de aquellos que necesitan estar en el establecimiento educativo, no solo para comer alimentos, sino para comer otras cosas, ¿no? Para comer cariño, para comer afecto, para comer modos de vida, miradas acerca de los distintos mundos que pueden existir, eso es cierto. Pero me parece que se desvirtuó un poco la conversación en esto de que estábamos hablando del ministro de Educación, ¿no? Del Ministerio de Educación. A nadie se le ocurriría poner al mando de un Ministerio de Educación, perdón, de un Ministerio de Salud, a alguien que no sea médico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en ocasiones tenemos como ministros de Educación a alguien que no tiene esas trayectorias de la praxis a dirigir una institución? Y no estoy tirándome en contra de Trota. Lo que digo es que no podemos permitir como comunidad docente
que no existan lazos en el lugar del Ministerio de Educación con la educación, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en la mayoría de los gobiernos estuvieron a cargo de ese lugar, entre ellas Puigros fue una, personas con mucha trayectoria educativa. En la ciudad de Buenos Aires no tanto, y tuvimos en el Ministerio de Nación un tiempo en que había alguien que no comprendía nada acerca de la educación. Esas son cuestiones de la política gubernamental y de la política partidaria que nos afectan, de algún modo, obviamente que nos afectan, como cuerpo, como colectivo docente. Ahora, el punto es el de pensar que el Ministerio de Educación de la Nación, de algún modo, y lo digo así, es un ministerio que no tiene escuelas. Entonces a veces cuesta mucho pensar en cómo funcionan los ministerios con escuelas, ¿no? Digo, para dejarlo ahí en el lugar de la pregunta. Y la otra pregunta que decía Romy, que me parece que está bien, que es dialogable, es esto de que la escuela es una guardería. Me parece bien, es necesario, pero la escuela es una guardería en el momento en el que, este es un momento especial, ¿sí? No es una guardería a modo de galpón para meter pibes adentro, es una guardería, si ustedes quieren llamarle guardería, para aprender y enseñar a vivir. Yo creo que me tiraría por ese lugar. Bueno, discúlpenme, pero había que poner un manto. Tratemos de no irnos por las ramas en la discusión, porque esto nos pasa en la educación, porque la educación se nutre de múltiples ciencias, ¿no? Entonces, desde ese lugar tenemos que pensar en todo. Pero ahora el punto central es la discusión sobre la pandemia, que ya no recuerdo quién lo trajo a colación, pero me parece que vale por esto de tomar la palabra, ¿no? Y tener argumentos para defender nuestras posturas. Nada, creo que estaba Flor y después Silvia. No, bueno, yo nada, creo que Romy ya como que dijo todo lo que más o menos pensaba. Yo a Romy no la conozco, pero bueno, también quería rescatar esto que había dicho Vale, que la no, Vale lo que dijo fue lo mismo que pasó con la Reta Firme en sus convicciones, dijo que de ninguna manera iba a permitir el cierre de las escuelas. Me parece que más allá de las banderas políticas o las ideologías, es como lo que dijo Romy, ¿no? Esto de que tanto Trota como Bisotti habían sostenido el tema de mantener las escuelas abiertas, y si bien el que decide es la autoridad máxima, que en este caso sería el presidente, me parece que también ahí es como que hubo una falta de diálogo. Y bueno, sí, también estoy de acuerdo con esto que decía Romy, de que la escuela es ¿cómo fue que dijo la palabra? Como un lugar de contención, como una guardería. Yo no sé si es tan así de guardería. Yo para mí, más que guardería, es un lugar de contención donde, bueno, como lo había planteado otra compañera, ahí también se ven situaciones de vulnerabilidad en cuanto respecto a lo que pasa en algunos hogares, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, me muteo y seguimos adelante. No sé quién más había pedido la palabra, no puedo leer todo el chat, pero bueno, esto que están poniendo en el chat y que están hablando y que estoy escuchando, me atraviesa, ¿no? O sea, yo porque igualmente no soy docente, pero bueno, estoy a punto de, o sea, si Dios quiere, este año me gradúo, pero bueno, eso es a colación. Y lo que me parece que falta decir ahí es que obviamente todos y todas tenemos una ideología, y que esa ideología nos hace actuar de una manera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esto de, me pregunto, ¿no? ¿Qué tiene de malo que los dos ministros, un ministro y una ministra, digan que sí, que van a continuar las clases, y que al rato salga el presidente a decir que no?
Digo, porque no creo que tenga mucho de malo, porque esta es una situación particular donde hay que cuidar la vida, ¿no? Entonces lo tiro así como pregunta. Profe, ¿lo puedo responder? No, bueno, dale. No, yo lo que iba a decir es, perdón, no sé quién habló ahí, pero Nico. lo que decía, dale, Nico. No, yo lo que para mí, con los datos, o sea, más allá de los datos estadísticos, y el tema este que yo planteaba de esto que todo el mundo, digamos, entre comillas, y los medios de comunicación dicen que se vacunaron a los docentes para como protegerlos, digamos, de alguna manera, así también como se vacunaban a los médicos, y ahora cerramos las escuelas, digamos, ¿no? O sea, es como un circuito para mí, es como un círculo sin fin, pero bueno, esperemos y sostengo que ojalá que no sea solamente 15 días como planteaba Romy, y si no, y bueno, si es así, también tendremos que rescatar, ¿no? Que es lo que nos dejó el año pasado, algo tuvimos que haber podido aprender y creo que en algunos casos capaz que se aprendieron y en otros casos no. También rescato esto del video de Jaffe, la verdad es que es te interpela, la verdad es que interpela. Bueno, nada, básicamente eso. Gracias, Flor. Bueno, Profe, ¿puedo? estaba Silvia, creo, y después Nico, que creo que pidió la palabra, pero estaba Irina, me parece, primero. Adelante, Silvia. Sí, dale Silvia si quiere y después hablo yo. Dale, gracias. Buen día. Justo quería retomar esto que bueno, vos, profe, lo acabas de responder, pero yo quería partir a partir de lo que dijo Flor, que decía más allá de las ideologías, y yo, o sea, opino igual que vos, es todo la ideología. A mí esta discusión de ir o no ir a clases, yo también tengo tres hijos, 2 en secundaria y 1 en primaria. Y quiero ser profesora, ¿sí? Estoy estudiando para el profesorado. Entonces también me interpela de los dos lados, digamos, de muchos lados, pero sobre todo de ser mamá y una mamá que se encarga de los chicos, estoy todo el día en casa con ellos. Siempre me interesó el tema este de la ideología esta que trata de dividir, seguir dividiéndonos como mujeres, entre las profesionales y las que nos quedamos en casa a cuidar a los hijos. Que implica todo un trabajo también, ¿sí? Porque estas cuestiones que estamos hablando de cuál es el rol de la escuela, también hay un rol como madre, como padre también, por supuesto, pero sobre todo como madre. Y es un trabajo, es un trabajo. Me quedó también la frase que dijiste, Mónica, en la clase anterior, que no viene innato en la mujer, ¿sí? El tema de ser madre. Es una elección, es como todo. Es una elección. Y bueno, yo elegí ser madre, pero ahora también elegí estudiar lo que me gusta, interesarme en la política, que es algo que siempre me gustó. Y lo que me parece ahora es que toda esta ebullición que está ocurriendo con el tema del COVID está sacando a flote un montón de ideologías, justamente. Me hace acordar cuando se armó también un reclamo muy fuerte con esto de que las empleadas domésticas no podían ir a trabajar a Capital, ¿sí? Más que nada. Entonces también era esta lucha de que sí o no, si se contagiaban, no se contagiaban, si llevaban el virus, si no llevaban el virus. Y yo lo que veía atrás de eso en realidad era un individualismo extremo, de los que decían, ay, ¿por qué no pueden venir a trabajar? Le está sacando el trabajo a mi empleada, cuando en realidad lo que estaba jodiendo ahí era que empezaban a darse cuenta un montón de familias que era un trabajo, que estaban haciendo un trabajo enorme esas empleadas en su hogar. Entonces ahora estaba faltando eso.
¿quién iba a limpiar? ¿Quién me iba a ordenar la casa? O sea, ahí es cuando sale, me parece, a flote el verdadero rol, la verdadera importancia de cada rol. Y creo que ahora está pasando exactamente lo mismo. O sea, tengo a mi hijo en casa, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Ahora qué hago con eso? Si yo de repente salía a trabajar todo el día y bueno, llegaba la noche y bueno, qué sé yo, me puedo desayunar o enterarme de lo que pasó por el grupo de mamás o por el grupo de lo que sea, pero digamos, no estuve ahí, con todas las complicaciones que lleva la educación de un hijo. ¿Sí? Yo lo noto en el grupo de mamás, que bueno, tengo en este caso 2, por suerte no 3, porque si no me volvería loca, pero me cuesta entender esa postura que toman algunas de, o sea, está esta cosa de que uno dice, ¿qué querés al final? Porque están las que dicen, quiero que vaya a la escuela, y después está la otra que dice, sí, y encima cuando se quedan en casa le dan re poco. Yo veo que, ay, los tendrían que levantar a las 8 de la mañana todos los días y ponerlo frente a la computadora, y yo digo, es como, a mí sola me pasa, a mí me cuesta un montón levantarlo a mi hijo y ponerlo adelante de la computadora porque, o sea, no es lo mismo, obviamente, que ir a la escuela. Yo me di cuenta el cambio cuando lo llevaba a la escuela y ahora que lo tengo que zamarrear un poco más y decirle, tenés clase de Zoom. No le gusta, obviamente. Pero uno tiene que estar ahí con la paciencia, con la dedicación. Las consignas que mandan las maestras no son tan difíciles, chicas y chicos. Digo, como madre, o como padre, o como el adulto que está a cargo. No son difíciles. Silvia, Es mentira disculpame, eso. pero hay mujeres que no terminaron el colegio secundario, o sea, hay que tener empatía, por favor, con los padres y las madres que no tienen un nivel primario para poder ayudar a sus hijos. Ok, No se Romina. puede solo pensar, ay, yo puedo. No sos solo vos. No, discúlpame. A ver, Romy, todo bien. Pero ya el tono no me agrada. El tono no me agrada. Permitime un Sí. segundito. Todos sabemos algo y nadie sabe todo. Calculo que podemos leer al maestro ignorante, que creo que lo tenemos en la bibliografía, y ahí vamos a comprender que, a ver, solo por contar una experiencia, porque creo que vale para este momento. Mi abuela era analfabeta. Mi abuela era analfabeta y estaba al lado mío ayudándome con las tareas. Me acuerdo que lo que ella decía era, te tengo la vela, Moni. Como no traía una vela, pero como para decir, te acompaño, te apoyo, veamos cómo lo hacemos. Digo, y esto no es por seguir, a ver, no quiero que se comprenda mal. Hay cosas, hay opiniones que no comparto, pero hay otras opiniones que me parece que vale, sobre las que vale dialogar. No se trata de que uno pueda y otro no pueda, porque si estamos hablando de contención, la contención no viene desde el conocimiento científico, la contención viene desde el conocimiento del amor, y eso está naturalmente en los seres humanos. A eso me refiero, profesora. O sea, yo cuando me refiero a que no es tan difícil, me refiero a eso, a sentarse al lado, contener con amor y explicar con nuestras palabras. No hace falta, o sea, leer como me dice Romina o tenerla re clara. Yo no me refiero a eso. Mi mamá nunca terminó la primaria. Me ayudó, perdón la emoción. Que esto no se convierta en una discusión, esto es un diálogo, y adelante. Si querés seguir hablando, podés seguir, la emoción vale porque eso nos convierte en seres humanos, nos emocionamos por eso. No terminó la primaria y estuvo al pie del cañón toda la primaria. Mi papá no estaba porque trabajaba, ¿ok? Entonces por eso a eso me refiero. Mi mamá no necesitó tener un título para hacer el acompañamiento escolar.
Bueno, tengamos en cuenta eso entonces, tengamos en cuenta para nuestros próximos diálogos que no queremos que esto se convierta en una discusión. Vamos a respetar las posturas. Me parece agresiva la forma en que no, se por eso discute, digo, por eso. No quiero que esto se convierta en una discusión. Por ahí lo que uno tiene es una pasión más por el diálogo y lo expresa de una manera. Yo también soy apasionada, profe, pero o sea, hay que adecuarse a los lugares. Yo no puedo estar acá a los gritos como de repente discuto en otro lado. Ahí lo vamos a dejar, Silvia, por favor, te lo pido por favor. Sí. Bueno, ahí teníamos entonces a Irina, creo que quería hablar, y después, adelante Irina, y después, esto, digo, antes que nada, esto no es una pelea, digo. Después sigo yo, profe. No, Caro, bien, Caro. No lo sientas como una pelea, es una discusión, y lo que hay que tener siempre presente que hay trayectos formativos que nos hacen pensar de una manera y otra, pero sobre todo hay adherencias ideológicas, ¿no? Que también nos hacen pensar y también hay problemas de la vida cotidiana, como esto que dice, no me acuerdo el nombre, de la compañera que estaba con su hijito ahí trabajando, que ella necesita trabajar y necesita dejar a su hijo en algún lugar. Pero este es un momento especial. Romy, creo que era Romy. Romy, es comprensible tu punto de vista. Lo que necesitamos es dialogar, así como es comprensible el punto de vista de Silvia. Lo que necesitamos es dialogar sobre este momento particular, o iniciamos la conversación. Profe, sí, o sea, todo bien, o sea, yo primero que no soy agresiva, y si lo fui te pido un millón de disculpas, te pido, de acá a la China, ida y vuelta, o sea, yo no estoy personalizando el punto de vista de nadie, o sea, no personalizo, o sea, no es personal. Yo creo que lo político es personal, eso absolutamente, ¿no? Pero, o sea, yo lo que quiero hacer muy hincapié, yo no, me niego a romantizar la pobreza. Mis padres también fueron pobres, no terminaron el colegio, yo soy primera generación universitaria, tengo 2 hermanos, mi mamá falleció hace 3 meses, digamos, todos tenemos una vida, una trayectoria de vida más o menos trágica, digamos, atravesado por la tragedia de este país, digamos, obviamente. Ahora, yo no puedo dejar de pensar en las mujeres pobres, en los barrios pobres, que en Quilmes hay más de 34 villas miseria. Yo no puedo dejar de pensar en eso. Yo, por ahí, otros tienen la sensibilidad puesta en otro lugar. Bueno, yo no, porque me atraviesa mi maternidad también. Sí, pero eso. Pido disculpas, Silvia, pero no soy agresiva. Sí soy apasionada, porque yo soy, el que me conoce sabe que soy así, pero bueno, te pido disculpas. Eso. Dame un segundito, que esto no se convierta en una discusión. Obviamente que todos y todas estamos preocupados por la cuestión que nos atraviesa, pero eso no es un tema de nuestro país. La pobreza está en todo el mundo, ¿sí? La pobreza está en todos lados y viene de todos lados. Que nos interese más lo que tenemos cerca, totalmente de acuerdo. Y estamos muy interesados, por lo menos de mi parte, estoy muy interesada en eso. Todos venimos prácticamente de familias de trabajadores y trabajadoras. Y desde ahí, digo, lo importante es no olvidarnos de dónde venimos y tratar de ir encarando nuestro pensar y nuestro sentir desde ese lugar. Comprendemos lo que decís, Romy, comprendemos que hay formas de ser distintas, y comprendemos también lo que quiere decir Silvia. Ahora, a mí me parece que lo que ustedes dos chicas tienen es un problema semántico, porque las dos están pensando en el mismo problema, ¿no? Están pensando en el problema del acompañamiento y el problema del apoyo, la contención, y lo dicen con las palabras que cada una tiene, y me parece genial de parte de las dos. Y acá, si me permiten, voy a ser autoritaria. Se acabó la discusión entre Romy y Silvia, ¿sí? Le vamos a dar el paso a Irina y después a Carolina, ¿sí? No, yo lo que quería decir es, respecto a una compañera, creo que fue Daniela,
que había mencionado el tema de enseñarle un poco a las familias y qué habíamos hecho nosotros si en 2020 nos había servido algo de experiencia. Particularmente lo que nos está atravesando nosotros en la escuela donde yo trabajo es que estamos tratando de tener reuniones con el director y con el departamento y con todos los profesores de cada curso. No sabemos si las familias se cansaron, se agotaron, qué fue lo que pasó, porque, por ejemplo, en mi caso, y no es solamente en mi materia, porque lo que hicimos primero los profes es saber si era en cada materia o si era en todo el curso, y es una situación que está atravesando a todo el curso y en varios cursos, ¿no? De 28 chicos, por ejemplo, que tengo en lista, 28, 30, tengo 8 chicos que se conectan. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Sí, yo capacitada, hice un montón de capacitaciones, hice especializaciones en robótica. A ver, aplicaciones tengo un montón, pero hay algo que está fallando y que los chicos no están conectándose. Ya sea a Zoom, porque en Zoom se conectan 1 o 2, cambiamos la aplicación por Meet, se conectan 1 o 2, o sea, volvemos a lo mismo. A Classroom se conectan 8, de los cuales 1 o 2 mandan las actividades, el resto no sabemos qué es lo que está pasando. Hicimos un grupo de WhatsApp para tratar de llegar más a ellos, lo mismo, se salen del grupo, no quieren estar, intervino gabinete, intervinieron los directivos, empezamos a llamar por teléfono a estas familias. Es un contexto de una escuela privada, una escuela estatal, no es privada. No está digamos, en un barrio súper vulnerable porque está sobre una avenida, y empezó a intervenir gabinete, los directivos, las preceptoras empezaron a llamar familia por familia, y muchas familias no nos contestan los llamados. Si les mandamos un WhatsApp para no invadir con una llamada telefónica, nos clavan el visto y ya no nos responden. Cuando vemos en las entregas de mercadería, cada profe trata de acercarse y pregunta, te dicen, y no sé qué es lo que está pasando, no sé, yo soy la tía, te dicen. Capaz que vos sabés que es la mamá encima, y te está diciendo que es la tía, entonces vos ya que vas a ir a decirle, no, me estás mintiendo, es como ir muy al choque. Entonces nosotros a veces nos estamos preguntando y estamos tratando de trabajar un montón qué es lo que está pasando con las familias. Si se cansaron más allá de los bajos recursos, porque los trabajos están en la escuela para que los chicos los retiren y los puedan hacer en formato papel. No es que es solamente a través de la virtualidad, no. Están porque están las guardias, como había mencionado antes, pero ¿qué pasa con estas familias? Porque yo me pude capacitar. Sí, de hecho cambiamos las reuniones, veía yo que antes, no sé, yo siempre las hacía un mismo día, ahora las reuniones las cambio para ver si están los dispositivos en las casas, pero no, como que no hay una respuesta. Entonces, a veces la pregunta es qué también está pasando del otro lado con las familias. Se cansaron. Yo no juzgo esto de que sean personas, como habían dicho, sin estudio, porque a mí me pasa lo mismo. En mi casa mi abuela no tiene estudio, pero sin embargo nos acompañó, y hay muchas mamás que no tienen estudio, no saben leer ni escribir, y sin embargo te mandan un audio y te preguntan, está ese acompañamiento en cuanto a acompañar al chico, no en contenido, porque en contenido no lo van a poder acompañar, pero ya acá no pasa por una cuestión de si tiene conocimientos o no, pasa porque no hay un acompañamiento en nada, y la pregunta es, ¿las familias se cansaron de la virtualidad? No sabemos qué es lo que está pasando, y bueno, es algo que si llego a encontramos la solución entre todos los que estamos tratando de buscar, bueno, se los voy a comentar en alguna otra reunión, porque realmente no, es algo extraño, porque bueno, son muchas familias las que están pasando esto, y sí van a la entrega, como mencioné anteriormente, a la entrega de mercadería, pero cuando uno les habla, ellos tampoco saben dar una respuesta. No es que te dicen, no tengo dispositivo, porque te traen el celular digitalizado, el documento, para que vos copies el DNI. Entonces, un celular por lo menos hay, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Eso quería aclarar, nada más, o comentar. Bien, gracias Irina, es bien interesante, pero es algo que no sé si desde la escuela se puede investigar, ¿no? Me parece que la escuela necesitaría un apoyo de algún tipo
de gabinete que los acompañe y que pueda acercarse a lo mejor hasta la casa. No, estamos de esta familia. intervinieron en algunas familias en cuanto a domicilios, y también sucede que no nos quieren atender a veces, o nos atienden y nos dicen, sí, no tenemos dispositivos, lo mismo que sucede siempre, pero cuando uno los ve que va a buscar la entrega de mercadería, como mencionamos, aparecen con un celular, y nosotros le decimos, no importa si no hay celular, si no hay digitalización en la casa, acércate a la escuela a buscar el material que está en formato papel. Y sí, bueno, voy a ver si me acerco, pero nunca aparecen. Bueno, por eso se nos escapa, por lo menos a mí se me escapa de las manos, digo, la tarea está. Esto es como el aprendizaje. Yo no puedo regular el aprendizaje de cada uno de ustedes, porque eso es algo individual, lo regulan ustedes. Lo único que puedo hacer es, si ustedes quieren, tomar mi voluntad o mi potencia, mi poder de enseñar y buscar estrategias de enseñanza, ¿no? Ahora, quien lo reciben el del otro lado si quieren, y si no quieren, habrá que pensar en otra cosa, pero eso ya no me compete, digo, porque se me escapa de las manos. Me parece que este es el caso, pero solamente estoy pensando en voz alta. Ustedes se capacitaron, ustedes están ahí esperando, ustedes tienen la tarea en formato papel para que no se puedan conectar, pero este tampoco es el caso de todos. Porque hay otros casos, como el que dialogábamos antes, que tienen que ver con la necesidad de llevar al espeques a la escuela, ¿no? Entonces acá estamos en la otra vereda. Claro, pero si fuese ese cálculo, yo me pregunté eso también, y fue una pregunta que se hizo en el grupo. ¿Qué pasaba si estaríamos en la presencialidad? ¿Habría tanta deserción? Quizás no, o quizás sí, porque estaríamos en la misma situación en cuanto quizás, no sé, a lo económico, a la situación que esté pasando, pero no lo sabemos tampoco, es algo que nos quedó por probar, porque la escuela no llegó a abrir mi escuela porque está en refacción. Pero nada. Bueno, gracias, Irina. Creo que estaba Caro y después hay otras personas que levantaron la mano. Sí, Paula. Caro, adelante, Caro. Bueno, buenas tardes, pero ante todo. Tengo un rejunte porque fui tomando un poco de lo que dijeron cada uno, así que me voy a volver un poco para atrás en las charlas hasta que me tocó mi turno. Bueno, ya hablaron un montón de cosas. Lo primero que anoté fue lo que hablaba Nico sobre la cuestión de esto de que se enteran primero los medios, se enteran primero los padres por la tele y luego nosotros, ¿no? Yo creo que... Te voy a cortar un segundo. Puede ser, porque me estoy quedando sin batería y tengo que ir a buscar el cargador. Un segundito nada más. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿quién es? Flor, trabajamos juntos en el proyecto con Pablo, ¿te acordás? ¿En el proyecto de extensión? ¿Cómo andas, Flor? ¿Qué haces, Caro, tanto tiempo? ¿Todo bien? Dale, después te agendo tu número y charlamos. Voy a trabajar sobre el proyecto de Paula, después te cuento en qué ando. Dale. ¿Vos bien? ¿Todo bien? ¿Tus cosas? Todo bien, sí, todo bien. Ya me recibí, ahora estoy en el profesorado. Dale, che, escúchame, ¿seguís en el proyecto con Paula o no? Después yo me voy. Dale. Beso, Caro. Bueno, sigo. Nada, volví a este tema de que de los medios que planteaba sobre por qué primero estamos hablando, o sea, se hablan en los medios y luego nos enteramos los docentes. Yo creo que y después usted como que dijo esta cuestión de ¿está bien o está mal que primero se diga una cosa y después se diga otra? Yo creo que en realidad lo que se está midiendo más es el costo político antes que esto de, también lo decía Romy, de por qué está primero la economía antes que la educación. Bueno, vivimos en un mundo capitalista, claramente primero va a estar la economía antes que la educación, y además porque creo que es una frase bastante trillada la cuestión de un pueblo que no tiene educación es fácilmente acarreado, ¿no? Entonces, en un sistema capitalista como el que vivimos, siempre se va a tener, por supuesto, más énfasis en lo que tenga que ver con el coste político y la cuestión de la economía antes que lo educativo en sí. Entonces yo creo que, o sea, se pudo ver con el gobierno, el nefasto gobierno anterior, y también con el actual, que existe como que hay
una priorización de lo que tiene que ver con medir temperaturas en las redes y en los medios de comunicación sobre, si ustedes se fijan, se tira primero una línea, Bernie lo dijo hace poco tiempo, dijo no, las clases se van a suspender, lo dijo como una semana antes cuando Trota aún decía que no. Entonces, sí, Bernie que tiene que ver si es ministro de Seguridad, pero en realidad hay una cuestión de tirar una línea para ver qué pasa, de medir una temperatura de acuerdo a cómo reacciona la gente, cómo no, qué es lo que dicen que no. Entonces, yo creo que va por ese lado. Lo tiran, si hay, o sea, en la sociedad de Argentina actual, que hay una clara división de dónde están unos parados y dónde están otros, entonces ahí es donde se fijan cuál es la gente que opina que no. Para mí va por ese lado. Sí creo yo que me parece por lo menos desprolijo que el ministro diga una cosa 2 horas antes, después el presidente. Entonces, o sea, está mal, no sé si está mal, no sé si es tan grave, pero sí hay una cuestión que tiene que ver con una desprolijidad que terminamos pagando el pato, quienes los docentes como siempre, ¿no? Somos los que ponemos la cara, somos los que decimos, yo, por ejemplo, en un caso particular, les dije, nos vamos a organizar un día cada burbuja para que todos los chicos puedan venir aunque sea una vez por semana. Y resultó que después me bajaron y dijeron, no pueden ir todos los nenes todos los días, tienen que ir una burbuja por semana. Entonces el nene que le tocaba la burbuja 4 no fue, y resulta que después se cortaron las clases y tampoco va a ir. Entonces a los chicos de la burbuja 4 no los vi nunca, no los vi todavía. Pero bueno, volviendo un poco, saliendo a otra cosa que había dicho la compañera, sobre la cuestión de que Puiggrossi era una persona capacitada, Trota también lo es, yo creo que sí, yo creo que a Trota lo que le falta, una opinión absolutamente personal, ¿no? Lo que le falta es pisar la escuela, porque la mayoría de las personas que estudiamos educación, estudiamos muchísimo, pero sabemos que en realidad en la cancha es donde realmente se ve qué es lo que pasa o qué no. Entonces yo creo que a él le falta eso, y a Puiggrós no le podemos decir que le falta eso, porque no le falta, claramente. Me venía a la cabeza también lo que fue Daniel Filmus como ministro, era una persona totalmente capacitada y una persona que también se ponía bien como corresponde como ministro. Otra cosa que noté de lo que fueron hablando de la escuela como guardería, entonces yo digo, ¿está mal que la escuela sea una guardería? Suena horrible y nosotros que leemos un montón decimos, no, ¿cómo puede ser? Que bla, 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 bla. ¿Funciona como guardería? Sí. Es la realidad y es así. Los padres necesitan que los chicos estén en la escuela. A veces creo que necesitan más los padres que los chicos, ¿no? Porque tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasa que un chico llora porque no quiere estar en la casa? Hablemos de eso. ¿Alguien está hablando de eso? Digo, hay un chico que está llorando o que, como dijo la compañera, se hace pis. Chicos, estamos hablando que 2 horas por día va a un lugar con chicos de su edad, con los que mantiene 2 metros de distancia, con los que no puede jugar, no puede compartir un lápiz y no puede compartir una merienda. Y el nene prefiere eso a estar 2 horas más en la casa. Hay que replantearnos como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que un chico prefiera, o sea, llore por estar, aunque sea 2 horas fuera de su casa? Entonces me parece que eso se escapa totalmente de lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos acá ocupados, que tiene que ver con lo educativo y la escuela, pero habría que pensarlo como sociedad sobre todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay niños llorando? Si muchos se ríen y dicen, los chicos no lloran por no ir a la escuela, la mayoría te dice, vos le decís a tu hijo, yo tengo una hija de 14 años, ¿querés dormir o querés ir a la escuela? Ya está, no hay mucha vuelta que darle a eso, ¿sí? Otra de las cosas también que, por ejemplo, yo pensaba, que los docentes ponemos mucho, como dijo la compañera, ¿no? Ponemos a disposición distintos medios de comunicación, Meet, Zoom. Yo hice videollamadas por WhatsApp porque la mayoría de los padres tenían WhatsApp, no tenían ninguna otra aplicación. ¿Por qué? Porque las aplicaciones pesan, los teléfonos son viejos y no las pueden descargar. No las saben usar, no las saben prender. Si yo le digo, este es el número de reunión y este es el número de identificación, ya los perdí. Y entiendo, porque también tengo mi mamá, que es una persona adulta, mayor, y que cuesta un montón la tecnología. Hay un montón de cosas que se nos escapan como docentes que nosotros podemos poner, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Como dijo la profe, uno desde acá hasta acá llega. Después
hay un amplio espectro de cosas que no podemos llegar. Y yo creo que hay una cuestión que quizás no, es bastante tonta y bastante simple y no tenemos en cuenta, y es que la mayoría somos hijos del rigor. Yo nunca cursé una materia virtual porque no tengo constancia, ¿sí? Toda mi carrera, me recibí, soy licenciada en educación, ahora estoy haciendo el profesorado, y no pude hacer materias virtuales porque yo tenía que ir a la facultad y sentarme y que el profe me mire y hablar. No tenía constancia con lo virtual. Por supuesto que ahora no me queda otra, pero digo, los chicos, tenemos chicos de 13, 14 años, ¿qué prefieren? Si por ahí las familias le decimos, ¿tenés aplicaciones? Sí, señor. ¿Tenés esto? Sí, tengo. ¿Y por qué no se conecta? Porque no tiene ganas. Es así, ¿sí? Porque los chicos porque no se quieren levantar, porque no es lo mismo decir, tengo que hacer la tarea porque mañana me tengo que sentar frente a frente al profesor y decirle, no lo hice porque no tenía ganas. Y otra cosa es no prender la computadora. Entonces vos sabés que no la prendés y que tenés un mensaje del profe y ni bola le da. Parece una pavada, pero es muy simple. Los pibes no tienen ganas. Y los padres a veces tampoco, porque estamos con un montón de cosas, como padre, lo digo como madre, y no tengo ganas de prenderla, y no me conecté, la verdad es que no, ¿sí? Entonces por ahí podemos pensarlo más profundamente, sí, hay un montón de cosas, pero a veces son cosas que se nos escapan totalmente como docentes, ¿no? Es una de las cosas que me parece a mí que no estamos, que pensamos y decimos que hacemos mal. El mea culpa siempre cae en el docente, y eso yo siempre lo remarco. Pensamos todo el tiempo, el docente no se capacita, el docente no hace nada para conectarse. Nosotros hacemos muchas cosas. Los directivos muchas veces se desviven por hacer cosas, pero a veces se nos va. Hay cosas que se nos van, cosas que ya no lo podemos manejar, que tiene que ver con que de la puerta para afuera de la escuela ya el mundo es otro. Así que nada, creo que me parece que algo me había olvidado de todo lo que se habló, pero nada, eso. Gracias, Caro. Es muy interesante eso de no tener ganas, ¿eh? Sí. Demasiado humano, diría yo. Entonces, si además de no tener ganas, uno tiene un montón de aguijones que te tiran para hacer otra cosa, que te están diciendo, no, la escuela virtual no sirve, no, todo eso escucha. Los chicos absorben todo lo que hay en el hogar. Lo malo y lo bueno. Y desde ese lugar me parece que eso de no tener ganas es bien importante. No tener ganas es no tener voluntad. No quiero. No lo quiero hacer. Entonces es para discutirlo. Bueno, ¿quién más estaba para...? Seguía yo, Paula. Dale, Paula. No, quería volver también a la pregunta esta que habías planteado vos sobre si estaba bien o no lo que había sucedido con la transmisión de comunicación entre Trota y el presidente. Yo creo que no sé si es que está mal, sí, es desprolijo, como decía Carolina, y por ahí sí deja ver que más allá de que tenga una experiencia en educación, que seguro la debe tener, me parece que por ahí sí la diferencia que tiene es que no tiene la misma capacidad de gestión y el mismo recorrido político que otros funcionarios. Entonces obviamente su decisión quedó tapada, o su deseo quedó tapada por la decisión de quienes tienen una experiencia política mayor, un recorrido diferente, y obviamente, más allá de la decisión de Trota o su deseo, un decreto oficial eso lo modifica y lo establece de otra manera. Entonces quizás lo que le falte sea eso. Y después respecto de lo que decían sobre si anteponer la economía ante otros factores, por ejemplo, preservar la vida y la salud, obviamente que esa prioridad no se discute, siempre vamos a poner por delante la vida, pero en un sistema capitalista eso no se puede garantizar al 100%, porque este sistema se mueve de esa manera, todo se rige a partir de lo económico, y eso económico también modifica la vida de las personas. Entonces, al momento de suspensión de actividades, no solamente lo económico se frena, sino el ritmo de vida que te hace tener el sistema capitalista. Entonces, no puede más ir la empleada doméstica a tu casa, no puedes llevar más los chicos y las chicas a la escuela, no podés tener tus actividades de esparcimiento, de actividad física, no sé, ir al teatro, salir, toda esa vida a la que estamos acostumbrados y acostumbradas, propia del sistema capitalista, se interrumpió a partir de la pandemia. Y eso obviamente genera un malestar, porque obviamente hay ciertos sectores sociales que están acostumbrados a un ritmo de vida y a una posibilidad de vida
que no todos y todas tenemos, y entonces eso obviamente enoja, molesta, y vos necesitas que el servicio por el cual pagabas, el servicio por el cual vos podías seguir tu vida común y corriente, lo querés seguir teniendo. Y bueno, todas esas tensiones se ponen en juego y todo eso molesta. Y en eso también entra el sistema educativo, por esto que yo decía al principio, que mucha gente lo entiende como un servicio y no como un derecho, y en eso también entra, bueno, ahora quién limpia mi casa, y en eso también entra, bueno, ahora quién cuida a mis hijos, a mis hijas, mientras yo hago otras cosas. Y después me parece que respecto a los cambios que también se fueron sucediendo, más allá de las individualidades, que para mí hay que pensarlo en rasgos generales porque es algo general y es algo mundial, pero también nos toca un poco a todos y a todas aprender y reaprender qué hacer en nuestras casas, qué hacer con la familia y cómo conectarnos con nuestros hijos y hijas, aquellas personas que los tengan. Y todo eso lleva aprendizaje, y ese aprendizaje lleva también reencontrarse con cada uno y con cada uno y ver, bueno, ¿qué veníamos haciendo hasta ahora? ¿Cuál era nuestro ritmo de vida? Nada, era seguir para adelante como caballitos y por ahí sin reconocer lo que estaba pasando alrededor. Y bueno, obviamente siempre el enojo va a recaer sobre otras personas, porque eso también es algo propio del sistema capitalista. Ese individualismo de que siempre la culpa es de la otra persona y no propia. Bueno, creo que, ya como decía, no me acuerdo si fue Daniela, bueno, toda esa experiencia ya la tenemos encima a partir de lo vivido el año pasado. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con eso. Gracias, Paula. ¿Quién más? Había otra persona que había levantado la mano. Bien, hemos quedado 26 nada más. Es como que se fueron escurriendo. Sí, Daniela se tuvo que ir. La Daniela vi que... Daniela se tuvo que ir y... Espérate, yo te digo quién fue. No importa. Alguien más que me pasara por acá, ya te digo, espérame, profe. Teresita. Teresita está sin luz. Bien, entonces, recapitulando un poco todo este diálogo de hoy con el tomar la palabra, vieron que todas y todas, y todes, todas, todos y todes podemos tomar la palabra, ¿no? Lo importante es contar con los argumentos precisos, ¿no? Entonces, lo que me gustaría a mí, antes de que se nos termine la clase, es ver cómo les resultó la lectura, porque entiendo que Riquer es un poquito más difícil para acceder a su texto, bueno, y la densidad de la escritura de Foucault también es bastante perturbadora, por llamarla de algún modo, pero quería ver eso, si pudieron acceder al material, si pudieron escuchar la clase, que más o menos estuve reforzando ahí la cuestión de la bibliografía, esto de contar, digo, pongo todo mi esfuerzo en dejarles las herramientas como para que no pierdan la clase. Digo, esto de grabar la clase hace que ustedes en algún momento tengan que sentarse esa hora y media o dos, o no, a lo mejor pueden andar con el celular escuchando la clase. Esa es toda mi voluntad de acompañar en esta virtualidad. Y luego la posibilidad de narrar sobre la lectura, ¿no? Entonces desde ahí es que me pregunto si la lectura les está colaborando en la redacción de la crónica, ¿no? Esa es la pregunta básica, ¿no? Yéndonos de la realidad, de lo que nos pasa con la virtualidad de la educación, yéndonos a la, si ustedes quieren, realidad del acceso a la bibliografía. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, porque yo estuve haciendo un borrador de la narrativa 1, pero no todavía es como que le estoy dando una vuelta de tuerca, no sé bien qué volcar, o sea, retomé otra vez el video de la clase pasada, la estuve buscando, hoy me enteré que estaba en el campus, pero no sé bien todavía qué volcar, o sea, hice todo como un punteo como Caro, lo que hice hace un rato de lo que estábamos hablando. Bueno, más o menos eso fue lo que hice, pero no sé bien todavía qué volcar.
Lo importante es que vuelques tus inquietudes, tus interrogantes en vínculo con la bibliografía, Flor. Está muy bien poder, no sé, tomar alguna participación. Digo, todo el diálogo que tuvimos hoy puede ser muy adecuado para plantearse una palabra, si querés, que tenga que ver con el material bibliográfico o con la clase, ¿no? La idea es tomar la palabra, pero tomar la palabra desde la bibliografía para que eso nos sirva de fundamento para el diálogo, ¿no? Entonces, el punto sería ese, encontrar la vuelta, que puede ser preguntas, ¿no? Inquietudes que se tengan sobre la clase. Ay, qué lindo, Caro, o linda, lindo, ¿no? Bueno, felicitaciones, Caro. Me pierdo con los babies, me pierdo. Ay, le traen la memis, mira. Ahí está. No, tengo dos, son Meshi. Este es el nene, tengo la nena también. Ay, qué lindo. Bueno, felicitaciones. Bueno, Gracias. perdón, me dispersé con el baby. Bueno, eso, entonces, Flor, tus inquietudes, digo, estuve revisando hoy algunas narrativas, no las pude leer a todas, y hasta ahora vienen bien interesantes. Los que les sugiero es que presten atención a la redacción, porque está bien que es una narrativa, que es un relato experiencial, pero es importante para el acceso a la lectura, ¿no? Que se respeten las normas gramaticales, sintácticas. Porque a veces incluso hay palabras que le falta el acento y quieren decir otra cosa. Entonces yo no sé si se están refiriendo a una cosa o a la otra. El acento escrito, digo la tilde, ¿no? Entonces digo nada, en líneas generales, las primeras narrativas que vi son todas bien interesantes, han podido articular la bibliografía con la clase y con el diálogo, pero en algunos casos me faltaría esa potencia de la utilización de la normativa de la escritura, ¿no? Que ustedes saben que no soy muy de la norma, pero en este caso el acceso de quien lee es importante que esté enmarcada en esas normas. No es gratuito el uso de la norma, ¿no? En ese sentido, en el sentido del que lee. Imagínense una novela que esté escrita, que las puede haber y que las hay, mal escritas, adrede, a propósito, digo, pero tienen otra función literaria que la que va a tener esta narrativa de la experiencia educativa, ¿no? Entonces, en ese lugar les voy a pedir que utilicen las herramientas informáticas, que pongan el corrector de Word, que bueno, que a veces el corrector de Word tampoco encuentra algunas faltas ortográficas, algunos errores ortográficos. Para eso necesitamos al ser humano que lee, ¿no? Entonces, bueno, esas sugerencias, que de todas maneras yo les dejo ahí les doy algo así como una devolución de lo que escribieron. Bueno, eso por un lado, Flor. ¿Qué más? Respecto de la bibliografía de la semana pasada y de esta. Recuerden que en la semana les voy a dejar más bibliografía para el tercer encuentro, ¿sí? Con lo cual, acuérdense de comer la vaca de a poquito, no la pueden comer toda junta. Vayan mirando la bibliografía, que he visto en las crónicas también que han accedido a esa bibliografía, porque me citan del texto, con lo cual entiendo que han revisado la bibliografía. Entonces, bueno, me perdí en el monólogo. ¿Cómo vamos entonces con el acceso a la lectura? ¿Alguien para intervenir? Profe, hago una pregunta que por ahí sea obvia, pero hay una frase en el texto de Recart que me quedó ahí pensando, cuando él dice, una vida no es sino un fenómeno biológico hasta tanto no sea interpretada. ¿Con esa interpretación se refiere a cuando se pone en narración, básicamente? ¿Y vos qué interpretaste vos de eso? Eso. Es bien metafórico. El lenguaje de Riquet es muy metafórico, pero sin embargo está pensando en lo existencial, ¿no? Su campo es ese, es la antropología filosófica, es lo que tiene que ver con la existencia humana, básicamente, ¿no? Y de ahí la ética, la religión y otras tantas cosas más. Pero lo que más le interesa es la existencia humana. Entonces, un humano no deja de ser un animal cualquiera desde lo biológico.
¿verdad? ¿Qué necesitamos los seres humanos para ser humanos y humanas? Justamente, una identidad narrativa. ¿De dónde nos viene esa identidad narrativa? De la memoria, del relato, del tomar la palabra, del dialogar en familia, del dialogar con amigos, del estar en esa actividad sociocultural que hace al vínculo entre seres humanos, ¿no? Desde ahí me parece que a lo que se está refiriendo es justamente a eso. Somos un cacho de carne, somos seres biológicos, pero también somos un cacho de identidad narrativa, ¿no? Narrativa en el sentido de que construimos nuestra identidad a partir de los relatos de otras personas. Primero las que tenemos alrededor. Para mal o para bien, no estoy defendiéndolo, pero digo, de algún modo nos constituimos como seres de narración en ese estar en la actividad sociocultural. Entonces hay ahí un vínculo absolutamente necesario, sin desmerecer el cacho de carne, como nos han desmerecido a lo largo de la historia de las ciencias, ¿no? Pero tratando de conciliar la carne con la palabra, ¿no? Me parece que ahí es a donde apunta. ¿Ah? ¿Puedo una última cosita más? Adelante, Betiana. Porque es como medio complejo el texto, porque él en una parte habla del interior y el exterior de la narración en sí, que uno dice, ¿está hablando de un libro o de qué está hablando? Porque es como muy, bueno, como dice usted, metafórico. Pero a eso se refiere a la influencia que nosotros por ahí tenemos cuando interpretamos algo. Tal cual. De ese interior-exterior. Tal cual. Nada más. Gracias. Hay un primer momento del escritor que escribe algo, digo, cuando ustedes escriben las crónicas, eso ustedes saben lo que están escribiendo, es su interior el que de algún modo está ejerciendo el poder de la escritura, del lápiz o del teclado. Pero hay un segundo momento, que es el momento de la interpretación, que es el de quien lee lo que se está leyendo, ¿no? Lo que está escrito. Entonces, desde ese lugar, ese otro o esa otra que lee eso que está escrito, puede sentirse identificado desde algún lugar. Por eso hablo de las novelas, ¿no? ¿Qué novelas, qué historias de vida fueron las que de algún modo fueron constituyendo nuestra propia identidad narrativa? Sí, la historia de la abuela, del abuelo, de mamá, de papá, pero también otras historias, ¿no? Que pueden haber estado escritas o no, pero de lo que se trata en esta de la interpretación de la lectura es justamente de pensar ese tiempo narrativo, ¿no? Y cuando digo tiempo narrativo no me refiero al tiempo cronológico, sino al tiempo que nos hace ser personas, ¿no? Y que nos hace comprender esa lectura. Hay que tener bien presente que no es lo mismo comprender como modo existenciario, como modo de existencia, que comprender como modo de conocimiento. Son dos tipos de conocimientos distintos. Uno que tiene que ver con la vida y el otro que tiene que ver con lo científico, con lo filosófico, con lo académico. Pero ambos son necesarios para poder desarrollarnos, sobre todo en el campo de la educación, ¿no? Entonces, a eso más o menos apunta esto de pensar el cómo narrarnos, ¿no? En esto de que la vida busca un narrador, o una narradora, si ustedes quieren, ¿sí? Es muy existencial su prosa, pero también como es muy metafórica, a veces cuesta mucho pensarlo, ¿no? Bueno, eso, Betiana. Había alguien que estaba también hablando, ¿estamos? Sí, profe, nada más me resultó muy interesante la diferenciación entre experiencia y prácticas que dice la Rosa. Lo incorporé ya en mi acervo porque uno dice a veces palabras sin tener ese cuidado, ¿no? Y cuando lo escuché me gustó mucho, eso lo quería decir, me pareció muy importante y entonces ahora estoy analizando en el discurso y digo, bueno, experiencia como distinto a práctica, ¿no? O sea, bueno, perfecto, porque, a ver, el problema es que la palabra experiencia ha sido denostada por el positivismo pedagógico, ¿no? Es como que cuando uno decía experiencia, eso no valía, porque una experiencia personal no vale. Por ahí, si quieren, vale un experimento, pero no vale la experiencia personal.
toda esa tradición positivista en el campo pedagógico y en el campo de otras ciencias y de la filosofía, tuvo un momento de quiebre en el que de algún modo se criticó sobre todo para plantear investigaciones que tengan que ver con lo humano, ¿no? Las ciencias humanas, las ciencias sociales, en las que tanto quien investiga como quien es investigado, por decirlo brutalmente, somos personas, ¿no? Entonces ahí es donde se complejiza y en donde es necesario pensar en esta diferenciación entre la práctica, cualquier práctica, y la praxis, ¿no? Eso también es muy importante, porque una cosa es la práctica, que puede ser mecánica, y que puede tener una experiencia de, no sé, uno se sube al auto y maneja, o uno se sube a la bicicleta y conduce, no sé, como ustedes quieran, pero eso es algo mecánico. La experiencia de la narración es algo que va mucho más allá de la mecánica, y por eso esta cosa de llamarle praxis, ¿no? Es una praxis, pero además no es una praxis individual, sino que la praxis es de algún modo un saber colectivo, ¿no? Un saber del grupo. Entonces, por eso me parece interesante, digo, por ahí hay una serie de novelas bien interesantes que tienen que ver con esta crítica al positivismo. Hay una novela de Unamuno que es bien interesante, que se llama Amor y Pedagogía. Debe estar en internet porque es una novela antigua, imagínense, creo que escribió en el siglo XIX, Unamuno, pero que es bien interesante porque lo que está haciendo es criticar ese positivismo, ¿no? Entonces digo, solo por contarle algo de las peripecias de esa novela, lo que hay ahí es un científico que cree que la ciencia le va a salvar la vida, que le va a solucionar la vida, y lo que hace es hasta incluso elegir desde el punto de vista científico quién va a ser la mujer que va a ser la madre de su hijo, ¿no? Entonces eso que parece, cuando uno lo lee, algo gracioso, algo que tiene que ver más con una comedia que con una tragedia, se da cuenta que es lo trágico que puede resultar una ciencia que nos conduzca en nuestra vida de ser humano, porque termina suicidándose el hijo, la mujer. Hay una serie de tragedias al interior de la novela que tienen mucho que ver con esto de que la ciencia nos acompaña en el trayecto de la vida, pero no es la vida. Entonces necesitamos narrarnos como seres de vida, ¿no? De vida literaria, de vida biológica, y desde ahí que la ciencia no puede resolver muchos de los problemas, sea cualquier ciencia, ¿no? Que lo que puede a lo mejor acompañar e intentar, no digo que lo resuelva, un problema de una comunidad de vivientes humanos y humanas, es justamente la posibilidad de narrarnos, ¿no? Y de narrarnos en comunidad. No sé si no me fui por las ramas. Me tengo que retirar. Gracias, profe. No nos vamos a retirar. ¿Quién habla? No, a mí me quedó re claro. Muchas gracias, profe. Ah, no, de nada. Bueno, saludo a Flor, que se va. Saludo, Flor. Igual nos vamos todos, porque ya es tiempo de irnos, a menos que alguien tenga alguna otra consulta que realizar. ¿Estamos? Ya, Caro recién le dio la memi a un bebé, ahora le toca dar la memi a la beba. Así que, y nada, y nos toca comer a quienes tenemos que ir a alimentarnos con Está dormida la otra, está dormida, así que por suerte con uno puedo, ya con dos se me complica. Claro, me imagino. Bueno, un gusto haber dialogado hoy. Si no hay nadie que quiera intervenir, discúlpenme si en algún momento fui un poco violenta, pero hay cuestiones que hay que encarrilarlas, y la presencialidad nos brinda otra posibilidad. Pero no buscamos una pelea, buscamos un diálogo, no buscamos una discusión, buscamos un diálogo. Y cada quien tiene su forma de expresar la palabra, ¿no? No nos sintamos, no sintamos que esto va dirigido a alguien en particular. Esto es para todos y todas.
quienes estamos en esta reunión, ¿sí? Bueno, nos encontramos la semana que viene entonces, les dejo el enlace como siempre cuando les deje la clase, ¿sí? Bueno, que tengan buena vida, buena semana, y les voy a decir lo que suelo decir y que van a tener que resolver después. Sean felices y buenos y buenas. Y si no pueden ser las dos cosas, sean felices. ¿Ah? Gracias, Nos profe. vemos. Adiós. Chao, profe, hasta luego. Chao, chicas. Buena semana, hasta luego. Buena semana para todos. Chau, chau. Buenas tardes.